Durante los últimos 15 años de mi vida, he estado obsesionado con una pregunta que cambió para siempre mi realidad financiera y que hoy va a cambiar la tuya. ¿Por qué algunas personas nacen en la pobreza y mueren millonarias, mientras otras nacen con todas las ventajas del mundo y terminan quebradas? ¿Por qué hay familias enteras que han sido pobres durante generaciones, pero de repente uno de sus miembros rompe ese patrón y crea riqueza masiva? ¿Y por qué hay personas que trabajan 80 horas por semana durante décadas y nunca logran salir de la lucha financiera, mientras otras trabajan menos horas pero generan fortunas extraordinarias? La respuesta que descubrí no solo cambió mi cuenta bancaria, sino que literalmente transformó mi comprensión de cómo funciona el mundo. Y lo más increíble es que esta respuesta no es un secreto guardado por los ricos, no requiere capital inicial, conexiones especiales o educación universitaria. Es algo que cualquier persona puede aplicar desde hoy mismo, sin importar su situación actual, su pasado o sus circunstancias. Hace 15 años, yo estaba quebrado. No solo sin dinero, sino profundamente endeudado, viviendo de cheque en cheque, durmiendo en el sofá de mi hermana porque no podía pagar mi propio apartamento. Había intentado todo lo que me habían enseñado sobre el éxito: trabajar más duro, ahorrar más dinero, buscar mejores empleos, empezar pequeños negocios. Pero nada funcionaba de manera consistente. Tenía pequeños éxitos ocasionales, seguidos por fracasos devastadores que me regresaban al punto de partida. Fue en mi momento más desesperante cuando descubrí algo que cambió todo. Mientras buscaba respuestas en una biblioteca pública porque no podía permitirme comprar libros, me topé con un texto que había sido escrito hace más de 100 años por un hombre llamado Wallace Wattles. El título era simple pero provocativo: La ciencia de hacerse rico. Y en esas primeras páginas leí algo que me golpeó como un rayo de claridad en medio de años de confusión. Wattles escribió que hacerse rico no es cuestión de suerte, herencia, conexiones o incluso talento excepcional. Hacerse rico es una ciencia exacta. Hay leyes específicas que gobiernan la creación de riqueza, tan precisas y predecibles como las leyes de la física. Y cuando cualquier persona aprende estas leyes y las aplica consistentemente, la riqueza llega tan inevitablemente como el agua fluye cuesta abajo. Al principio, esta idea me pareció demasiado buena para ser verdad. Pero mientras más investigaba, más me daba cuenta de que todas las personas verdaderamente ricas, consciente o inconscientemente, habían aplicado estos mismos principios. No importaba si habían leído este libro específico o no, todos seguían los mismos patrones universales. Decidí apostar mi vida a esta teoría. Durante los siguientes 12 meses, estudié obsesivamente estos principios y los apliqué religiosamente en cada área de mi vida. Los resultados fueron tan dramáticos que aún me cuesta creerlos cuando los recuerdo. En un solo año, no solo salí de deudas por primera vez en mi vida adulta, sino que multipliqué mis ingresos por 44. Sí, escuchaste bien, 44 veces más dinero en 12 meses. Pero lo más importante no fue el dinero. Fue entender que había descubierto algo que podía replicar una y otra vez, algo que funcionaba independientemente de las circunstancias externas, algo que era tan confiable como cualquier ley natural. Había descubierto que la riqueza verdaderamente es una ciencia. Durante los años siguientes, he aplicado estos principios para crear múltiples fuentes de ingresos, construir negocios exitosos, hacer inversiones rentables, y ayudar a miles de personas a transformar su realidad financiera. Y cada vez que alguien aplica estos principios correctamente y de manera consistente, los resultados son predecibles, la riqueza llega inevitablemente. Hoy quiero compartir contigo estos 7 principios universales que gobiernan la creación de riqueza. No son teorías abstractas o conceptos filosóficos vagos. Son leyes tan exactas como la gravedad, tan predecibles como las matemáticas, tan confiables como el amanecer. Y cuando termines de ver este video, tendrás en tus manos el mapa exacto que necesitas para transformar tu realidad financiera para siempre. El primer principio, y el más fundamental de todos, es lo que Ralph Waldo Emerson llamó la ley de todas las leyes, el principio de causa y efecto. Esta ley establece que todo lo que das al universo, regresa a ti multiplicado. Cada pensamiento que piensas, cada emoción que sientes, cada acción que tomas, es una causa que inevitablemente producirá un efecto correspondiente en tu vida. La mayoría de las personas viven como si fueran víctimas de circunstancias aleatorias. Creen que su situación financiera es resultado de la suerte, la economía, su jefe, su educación, su familia, o cualquier factor externo. Pero la ley de causa y efecto nos enseña una verdad diferente. Somos los creadores absolutos de nuestra experiencia de vida a través de las causas que ponemos en movimiento. Si plantas semillas de pensamiento de escasez,
cosecharás experiencias de pobreza. Si plantas semillas de pensamiento de abundancia, cosecharás experiencias de riqueza. Si das valor excepcional a otros, recibirás compensación excepcional. Si das mediocridad, recibirás resultados mediocres. No hay excepciones a esta ley, solo aplicación consciente o inconsciente. El problema es que la mayoría de las personas aplican esta ley en reversa. Dan lo mínimo posible y esperan recibir lo máximo posible. Buscan maneras de trabajar menos, ganar más, y contribuir lo menos que puedan salir libres. Pero la ley de causa y efecto funciona exactamente al revés. Debes dar primero para recibir después. Debes sembrar antes de cosechar. Debes crear valor antes de recibir compensación. Cuando entiendes y aplicas conscientemente esta ley, tu aproximación completa al dinero cambia para siempre. En lugar de preguntar ¿qué puedo obtener?, empiezas a preguntar ¿qué puedo dar? En lugar de enfocarte en lo que necesitas, te enfocas en lo que puedes contribuir. En lugar de buscar maneras de hacer menos, buscas maneras de crear más valor para más personas. El segundo principio universal es la ley de vibración y atracción. Todo en el universo, incluyendo tus pensamientos y emociones, vibra a frecuencias específicas. Tu cerebro funciona como una antena de radio que puede sintonizarse a diferentes frecuencias mentales. Y la frecuencia a la que vibras determina exactamente lo que atraes a tu experiencia de vida. Cuando vibras consistentemente en la frecuencia de la escasez, el miedo y la limitación, atraes circunstancias que confirman esas vibraciones, oportunidades perdidas, rechazos, obstáculos y dificultades financieras. Cuando vibras consistentemente en la frecuencia de la abundancia, la gratitud y la posibilidad, atraes circunstancias que confirman esas vibraciones, oportunidades inesperadas, conexiones valiosas, ideas brillantes y recursos necesarios. Esto no es pensamiento mágico o pseudociencia. Los neurocientíficos han demostrado que tu estado mental literal y químicamente cambia tu percepción de la realidad. Cuando estás en un estado mental positivo y optimista, tu cerebro nota oportunidades que antes eran invisibles. Cuando estás en un estado mental negativo y pesimista, tu cerebro filtra esas mismas oportunidades como irrelevantes o imposibles. He visto esta ley en acción miles de veces en mi propia vida y en las vidas de mis estudiantes. Personas que cambian su vibración interna experimentan cambios dramáticos en sus circunstancias externas, a menudo de maneras que parecen milagrosas para observadores externos. Pero no son milagros, son resultados predecibles de aplicar leyes universales. La clave para usar esta ley efectivamente es entender que no puedes falsificar tu vibración. No puedes simplemente repetir afirmaciones positivas mientras internamente dudas de todo lo que dices. Tu vibración auténtica está determinada por tus creencias más profundas sobre ti mismo y lo que es posible para tu vida. Para cambiar lo que atraes, primero debes cambiar lo que genuinamente crees y sientes. El tercer principio es la ley de transformación perpetua. La energía nunca se crea ni se destruye, solo se transforma de una forma a otra. Esto significa que la riqueza que deseas ya existe en alguna forma en tu vida, pero puede estar disfrazada como conocimiento sin aplicar, talento sin desarrollar, relaciones sin aprovechar, u oportunidades sin reconocer. Tu trabajo no es crear riqueza de la nada, sino transformar la energía que ya posees en formas que el mercado valore y esté dispuesto a compensar. Todos tenemos experiencias, conocimientos, habilidades, y perspectivas únicas que pueden ser transformadas en valor económico cuando aplicamos los principios correctos. He visto personas transformar sus hobbies en negocios millonarios, sus problemas personales en soluciones que ayudan a millones, y sus fracasos pasados en sabiduría que otros pagan generosamente por aprender. La riqueza no viene de obtener algo que no tienes, viene de transformar creativamente lo que ya posees. Esta ley también nos enseña que nada en la vida es permanente. Si actualmente experimentas limitación financiera, esa es solo una forma temporal de energía que puede ser transformada en abundancia cuando aplicas los principios correctos. Si experimentas abundancia, esa también puede ser transformada en limitación si descuidas estos principios. Todo está en constante movimiento y transformación. El cuarto principio es la ley de relatividad. Esta ley establece que nada tiene significado excepto en relación con algo más. Tu experiencia de riqueza o pobreza no está determinada por cantidades absolutas de dinero, sino por tu percepción relativa de tu situación comparada con tus expectativas y con las situaciones de otros. He conocido a personas con millones de dólares que se sienten pobres porque se comparan con billonarios. También he conocido a personas con ingresos modestos que se sienten abundantemente ricos porque se enfocan en su progreso personal en lugar de comparaciones externas.
La riqueza es tanto un estado mental como un estado financiero. Esta ley te enseña a controlar tu experiencia de abundancia ajustando tu marco de referencia. En lugar de compararte constantemente con personas que tienen más, puedes elegir apreciar cuánto has progresado desde tu punto de partida. En lugar de enfocarte en lo que no tienes, puedes elegir reconocer la abundancia que ya existe en tu vida. Pero la aplicación más poderosa de esta ley es entender que todos tus problemas financieros actuales son relativamente pequeños comparados con la oportunidad infinita que tienes para crear riqueza. No importa cuán desafiante parezca tu situación, hay personas que han comenzado con circunstancias peores y han creado fortunas extraordinarias. Tu situación actual no es un techo permanente, es simplemente tu punto de partida. El quinto principio es la ley de polaridad. Esta ley establece que todo tiene un opuesto, y estos opuestos son en realidad aspectos diferentes del mismo fenómeno. No puede haber riqueza sin pobreza, éxito sin fracaso, ganancia sin pérdida. Estos pares de opuestos se definen mutuamente y no pueden existir independientemente. La aplicación práctica de esta ley es entender que tus desafíos financieros actuales contienen las semillas de tu futura riqueza. Cada problema que enfrentas es también una oportunidad disfrazada. Cada obstáculo que superas te hace más fuerte y más capaz. Cada fracaso que experimentas te proporciona información valiosa que puede prevenir errores futuros más costosos. Los millonarios han aprendido a ver la polaridad como su aliada. Entienden que los periodos de dificultad son preparación para periodos de abundancia. Usan los tiempos difíciles para desarrollar habilidades, construir carácter y crear estrategias que los servirán cuando lleguen las oportunidades. No tratan de evitar la polaridad, la abrazan como parte natural del proceso de crecimiento. Esta ley también te enseña que si experimentas intensa frustración con tu situación financiera actual, esa frustración es evidencia de que tienes igual capacidad para intensa satisfacción financiera. La profundidad de tu descontento actual indica la altura del éxito que es posible para ti. Tus emociones más intensas sobre el dinero te revelan dónde tienes el mayor potencial para la transformación. El sexto principio es la ley de ritmo. Todo en el universo se mueve en ciclos predecibles, las estaciones, las mareas, los latidos del corazón, los ciclos económicos. Tu vida financiera también se mueve en ritmos naturales de expansión y contracción, abundancia y desafío, crecimiento y consolidación. Entender esta ley te ayuda a navegar los altibajos inevitables de tu viaje hacia la riqueza sin perder la perspectiva o abandonar tus metas. Los periodos de contracción no son evidencia de que los principios no funcionan, son partes naturales del ritmo que precede a periodos de expansión mayor. Los millonarios usan los periodos de contracción para prepararse para los periodos de expansión. Ahorran durante la abundancia para tener recursos durante la escasez. Estudian durante los tiempos tranquilos para estar preparados cuando llegan las oportunidades. Construyen sistemas durante los periodos lentos para poder escalar rápidamente cuando aumenta la demanda. Esta ley también te enseña paciencia inteligente. Entiendes que la riqueza sostenible no se crea de la noche a la mañana, sino a través de la aplicación consistente de principios correctos durante múltiples ciclos. No te desanimas por contratiempos temporales porque entiendes que son partes naturales del ritmo que te lleva hacia tus metas. El séptimo principio, y posiblemente el más importante, es la ley del libre albedrío y la responsabilidad personal. Los seres humanos son únicos en el universo porque tenemos la capacidad de elegir conscientemente nuestros pensamientos, emociones y acciones. Con esta capacidad viene la responsabilidad absoluta por los resultados que creamos en nuestras vidas. Un bebé humano nace completamente indefenso y dependiente, pero tiene algo que ningún animal posee, el potencial de desarrollar conciencia de sí mismo y control consciente sobre su destino. Un animal actúa puramente por instinto, pero un humano puede elegir actuar en contra de sus impulsos inmediatos para lograr beneficios a largo plazo. Esta capacidad de elección consciente es tanto tu mayor poder como tu mayor responsabilidad. Cada momento de cada día, estás eligiendo pensamientos que crean tu realidad futura. Cada decisión que tomas está moviendo tu vida hacia mayor abundancia o mayor limitación. No hay decisiones neutrales, solo hay elecciones que te acercan a tus metas o que te alejan de ellas. La mayoría de las personas ejercen su libre albedrío inconscientemente. Permiten que sus circunstancias actuales determinen sus pensamientos, en lugar de usar sus pensamientos para determinar sus circunstancias futuras. Reaccionan automáticamente a eventos externos en lugar de responder conscientemente desde su visión de lo que quieren crear. Pero cuando asumes responsabilidad total por tu situación financiera actual y ejerces tu libre albedrío conscientemente para aplicar estos principios universales,
te conviertes en el arquitecto deliberado de tu destino. Ya no eres víctima de circunstancias, eres el creador consciente de tu experiencia de vida. Permíteme compartir contigo exactamente cómo apliqué estos principios para transformar mi vida financiera de manera tan dramática. Cuando tomé la decisión de apostar mi vida a esta ciencia de la riqueza, comencé por asumir responsabilidad total por mi situación. Dejé de culpar a la economía, mi educación, mi familia, o cualquier factor externo por mi pobreza. Reconocí que mis pensamientos y acciones habían creado mi realidad actual, lo cual significaba que diferentes pensamientos y acciones podían crear una realidad diferente. Usando la ley de causa y efecto, decidí dar valor masivo antes de esperar recibir compensación masiva. En lugar de buscar maneras de ganar más dinero, busqué maneras de resolver más problemas para más personas. Comencé a estudiar obsesivamente las necesidades no satisfechas en el mercado y desarrollé habilidades específicas que me permitirían satisfacer esas necesidades mejor que nadie más. Aplicando la ley de vibración, cambié conscientemente mi frecuencia mental de escasez a abundancia. Dejé de enfocarme en lo que no tenía y comencé a enfocarme en las oportunidades infinitas que me rodeaban. Dejé de ver problemas y comencé a ver posibilidades. Dejé de sentir víctima de las circunstancias y comencé a sentir gratitud por las lecciones que cada desafío me enseñaba. Usando la ley de transformación, dejé de esperar que apareciera riqueza de fuentes externas y comencé a transformar mis recursos existentes en valor económico. Transformé mi experiencia con la lucha financiera en conocimiento que podía ayudar a otros. Transformé mi tiempo libre en tiempo de estudio y desarrollo de habilidades. Transformé mis relaciones personales en una red profesional que podía crear oportunidades mutuamente beneficiosas. Aplicando la ley de relatividad, dejé de compararme con personas más exitosas de manera que me desanimara, y comencé a estudiarlas de manera que me inspirara. Dejé de ver la brecha entre mi situación actual y mis metas como evidencia de imposibilidad, y comencé a verla como evidencia de oportunidad. Cambié mi marco de referencia de qué tan lejos tengo que ir a qué tan lejos ya he llegado. Usando la ley de polaridad, dejé de tratar de evitar dificultades y comencé a abrazarlas como oportunidades de crecimiento. Cada rechazo que recibía lo veía como práctica para manejar el próximo rechazo mejor. Cada fracaso que experimentaba lo analizaba para extraer lecciones que me harían más exitoso en el futuro. Dejé de ver los obstáculos como evidencia de que debía rendirme, y los comencé a ver como evidencia de que estaba en el camino correcto hacia algo grande. Aplicando la ley de ritmo, dejé de esperar resultados instantáneos y comencé a enfocarme en progreso consistente a largo plazo. Entendí que había periodos naturales de siembra y periodos naturales de cosecha, y que mi trabajo era sembrar tan abundantemente durante los periodos de siembra que la cosecha fuera inevitable. Desarrollé paciencia inteligente basada en confianza en los principios, no en esperanza ciega. Y usando la ley del libre albedrío, tomé control consciente de cada decisión en mi vida. Dejé de actuar por impulso o hábito y comencé a actuar basándome en mi visión de lo que quería crear. Cada mañana elegía conscientemente mis pensamientos para el día. Cada noche evaluaba mis acciones para ver si me habían acercado o alejado de mis metas. Me convertí en el observador consciente de mi propia vida y el director deliberado de mi propio destino. Los resultados de aplicar estos principios sistemáticamente fueron tan dramáticos que a veces me cuesta creer que fueron reales. Pero los números no mienten. En 12 meses, mis ingresos pasaron de prácticamente cero a más de $400,000. Pero más importante que los números fue la transformación completa de mi identidad. Dejé de verme como alguien que luchaba con el dinero y me convertí en alguien que entendía cómo crear riqueza consistentemente. Durante los años siguientes, he usado estos mismos principios para crear múltiples fuentes de ingresos, hacer inversiones exitosas, construir negocios rentables, y ayudar a miles de personas a transformar sus realidades financieras. Cada vez que alguien aplica estos principios correcta y consistentemente, los resultados son predecibles. No importa su situación de partida, no importa su educación o experiencia previa, no importa su edad o antecedentes. La ciencia de la riqueza funciona para cualquiera que la aplique. Pero aquí viene la advertencia más importante que puedo darte. Estos principios funcionan tanto si los aplicas conscientemente como si los ignoras inconscientemente. Si ignoras la ley de causa y efecto, aún estás creando causas que producirán efectos, pero serán efectos que no deseas. Si ignoras la ley de vibración, aún estás vibrando a una frecuencia específica, pero puede ser una frecuencia que atrae lo que no quieres. La diferencia entre las personas ricas y las personas pobres no es que unas apliquen estas leyes y otras no. Todos estamos sujetos a estas leyes universales todo el tiempo.
La diferencia es que las personas ricas las aplican consciente y deliberadamente para crear los resultados que desean, mientras que las personas pobres las aplican inconscientemente y crean resultados que no desean. No importa qué tan inteligente seas, qué tan trabajador seas, qué tan buenas sean tus intenciones. Si no entiendes y aplicas conscientemente las leyes que gobiernan la creación de riqueza, seguirás luchando financieramente sin importar cuánto esfuerzo pongas. Es como tratar de volar ignorando las leyes de la aerodinámica. Tu esfuerzo y determinación son admirables, pero sin aplicar los principios correctos, no lograrás elevarte. Pero cuando entiendes que la riqueza es una ciencia exacta con leyes predecibles, todo cambia. Ya no dependes de la suerte, las conexiones o circunstancias favorables. Tienes un sistema confiable que puedes aplicar consistentemente para crear los resultados financieros que deseas. Te conviertes en el científico de tu propia riqueza, aplicando leyes universales para generar resultados predecibles. El conocimiento que acabo de compartir contigo ha transformado no solo mi vida, sino las vidas de miles de personas que han decidido aplicar estos principios de manera sistemática y consistente. Pero el conocimiento sin aplicación es inútil. Estos principios solo tienen poder cuando los traduces en acciones específicas y consistentes en tu vida diaria. La riqueza verdaderamente es una ciencia. Las leyes existen, son predecibles, y funcionan para cualquiera que las aplique correctamente. Tu situación financiera actual no es tu destino permanente, es simplemente el resultado de las leyes que has estado aplicando, consciente o inconscientemente, hasta este momento. Si estás listo para transformar tu realidad financiera para siempre, si estás dispuesto a asumir responsabilidad total por tu situación actual y aplicar estos principios sistemáticamente, entonces estás a punto de embarcarte en la aventura más emocionante de tu vida. Vas a descubrir que tienes poder mucho mayor del que habías imaginado para crear la vida que realmente deseas. Durante los próximos videos de este canal, voy a profundizar en cada uno de estos principios de manera específica y práctica. Vas a aprender exactamente cómo aplicar cada ley en situaciones concretas de tu vida. Vas a ver ejemplos detallados de personas que han usado estos principios para crear transformaciones extraordinarias. Y vas a recibir ejercicios específicos que puedes implementar inmediatamente para comenzar a crear cambios mensurables en tu realidad financiera. Esto no es teoría abstracta o motivación superficial. Esta es la ciencia exacta de la creación de riqueza, presentada de manera que cualquier persona puede entender y aplicar, independientemente de su situación actual o antecedentes. Si estás listo para dejar de ser víctima de circunstancias aleatorias y convertirte en el arquitecto consciente de tu destino financiero, entonces suscríbete a este canal y prepárate para la transformación más importante de tu vida. La riqueza está esperándote. Las leyes están disponibles para ti. El único ingrediente que falta eres tú tomando la decisión consciente de aplicar esta ciencia en tu vida. ¿Estás listo para comenzar? Entonces recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Vamos con todo.